segunda parte. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Saludos el doctor Adrián Nájera, Universidad Teológica Dayspring Theological University. Vamos a entrar en nuestra parte 2. Parte 2, la misión apostólica de la iglesia. Ahora nos vamos a ir todos a página 16. Mientras se van todos a página 16, el capítulo 2, mis amados hermanos pueden comunicarse a través del número que ven en pantalla, 469-628-9291. Y también el sitio web que tenemos ahí, www.dtuniversity.org. Soy el doctor Adrián Nájera, Universidad Teológica Dayspring. Vamos a empezar en este capítulo 2 que se llama Disipando los mitos y los conceptos erróneos. Existen varias corrientes teológicas que están opuestos al tema del apostolado. Queremos quitar esta sección del camino para hablarla debido a la falta de una revelación aguda de las escrituras en la fraternidad cristiana de hoy. Las tradiciones teológicas tienen puntos de vista muy contradictorios sobre este tema del apostolado, así que realmente es falta de revelación, falta de conocimiento en cuanto a las escrituras. Tres diferentes puntos de vista. El primer punto de vista, que Jesús fijó sus 12 y solo esos 12 apóstoles hubo. Es el primer punto de vista. Segundo punto de vista, que sí los hay y que es la segunda postura que está ahí en ese mismo párrafo es de que ya no hay apóstoles en funcionamiento en la iglesia de hoy. Es el segundo punto de vista. Tengo que resumir aquí lo que está en el libro para poder cubrirlo lo más rápido posible. Y el tercer punto de vista, que sí los hay y que es una gracia generacional bíblica. Nos vamos a página 17, ¿sí? Sí se ha mantenido como un misterio, pero eso es precisamente por desconocer los signos prácticos que respaldan al apóstol en la Biblia. ¿Qué es un apóstol? ¿Cómo lo reconocemos? Aprenderemos entonces a través de este capítulo características, funciones, propósitos, los signos que lo distinguen, pero algo que sí tenemos que saber es de que es parte del ministerio quíntuple, ¿sí? Tenemos aquí los 5 ministerios: pastor, evangelista, maestro, profeta y apóstol. Entonces, cuando una persona empieza a visualizar cuál es el apostolado, cuál es la mentalidad apostólica, hay temas que se empiezan a estudiar, como la misión del apóstol, cuál es su misión verdadera. Y la misión lo hablamos en cuanto a la tarea que Dios tiene pertinente para cada persona. No pudiéramos entonces utilizar un molde exclusivo en el cual Dios va a utilizar a todos los apóstoles y hacer la misma función, porque entonces Dios te va a llevar a múltiples áreas ministeriales. Claro, Dios va a utilizar en tu vida cross-training, entrenamiento cruzado, como los empresarios tienen un empleado y le conviene al dueño de la empresa entrenarte en varias áreas. Dios sí te va a entrenar en múltiples diferentes áreas. Hablo palabras proféticas sobre tu vida. Dios te va a utilizar en centros de rehabilitación para hospitales. Dios te va a utilizar en centros de rehabilitación. Dios te va a utilizar a ti en el pastorado. Dios te va a utilizar a ti en campos misioneros. Dios te va a utilizar a ti en la capellanía. Dios te va a utilizar a ti en la consejería. Tú vas a ser un consejero certificado, vas a estudiar la especialidad de consejería, te vas a certificar por la Asociación Americana de Consejeros Cristianos y vas a poder abrir tu práctica privada. ¿Lo creen conmigo? Amén. Dios te va a lanzar a las naciones para poder transformar comunidades enteras, alimentación de niños, hacer Vacation Bible Schools, escuela bíblica de vacaciones. Dios te va a permitir lanzar Biblias por todo el globo y hacer eventos, pero el evento será meramente el pretexto para poder presentar a Cristo a esa comunidad. ¿Lo creen conmigo? Sí. Entonces, existe que queremos poner un molde en exclusivo. No pudiéramos, porque Dios te va a entrenar en diferentes áreas de acuerdo a las aptitudes, de acuerdo a las capacidades, de las vivencias, de las experiencias de vida que tú estés cursando y que tú tengas esas aptitudes, porque Dios te puede utilizar ahí en esa rama mientras te está madurando, mientras te está sazonando en otras áreas para poder utilizarte en otra área de cómo pudieras ser de edificación a la iglesia. Lo que no es, página 18 mero arriba, la perspectiva correcta, lo que no es Dios no tiene élites que serían los únicos y exclusivos, que serían los únicos que pueden entrar al apostolado. No pienses de esa manera.
¿sí? No, Dios no tiene ciertas personas élites que serían, porque Dios no piensa de una manera totalitaria o comunista, o Dios no piensa de una manera democrática, o Dios no piensa de una manera anárquica, bajo las estructuras gubernamentales que nosotros pensaríamos en esta tierra. Dios no piensa de esa manera. Lo que sí es el apostolado es una gracia generacional impartida a los elegidos por Dios de generación en generación. ¿Sí? Dios se encargará de la regeneración. Para cada generación se requiere nueva regeneración, pero Dios se encarga de la regeneración. Tú solamente eres responsable durante el periodo de tu generación. ¿Lo creen conmigo? Naciste en una fecha, vas a morir en una fecha, y Dios te está delegando en tus manos la gente que se encuentra dentro de tu generación. Por eso tú perfeccionas tu vida en todas las áreas que necesitan atención, porque Dios se encargará de la regeneración, que la generación que viene después de ti o antes de ti, Dios se encarga de eso. ¿Sí? Es una gracia generacional impartida a los elegidos por Dios de generación en generación, para asegurar la continuidad y sostenibilidad de su gracia ilimitada y sus dones espirituales. En otras palabras, Dios llama y levanta a un hombre en cada generación para que participe en el ministerio quíntuple en nombre de su reino. Ya no es como que se puede morir el ministerio quíntuple. Y como el apostolado es uno de ellos, entonces Dios se asegura que en cada generación existan partícipes de cada rama del ministerio quíntuple. Muy bien, si estuviera cerrado el ministerio apostólico, entonces Dios estaría limitando los dones. ¿Sí? En vez de estar derramando de su espíritu sobre toda carne. Amén. En vez de estar derramando de su espíritu sobre una doble porción de su espíritu, Dios está dejando caer la lluvia tardía y la lluvia temprana en la misma era. ¿Lo creen conmigo? Amén. Dios está dejando caer de su espíritu, y te tocó vivir la era del fuego de Dios. Amén. Te tocó vivir esta era en la que Dios está derramando la doble porción de su espíritu, la lluvia tardía, la lluvia temprana. Es algo hermoso. Es algo hermoso la era que Dios nos permitió vivir, y por lo tanto Dios no está limitando los dones, al contrario, está dejando caer más. ¿Sí? Me preguntan mis alumnos: Adrián, ¿en cuál don me debo de mover? Tú que me conoces, Adrián, ¿cuál es el don en el cual yo debo de funcionar? Y mi respuesta siempre es la misma y siempre seguirá siendo la misma. Mi respuesta es: todos. ¿Por qué? Porque Dios te quiere moviéndote en todos los dones. Él está dejando, él anda regalando dones a derecha e izquierda ahorita. Dios está dejando caer una doble porción de su espíritu sobre tu vida. Dios quiere llover sus dones sobre ti para que te muevas de una manera hermosa. Si el apostolado ha cesado, si el apostolado entonces ya se cerró, ¿por qué no cesan entonces los demás? ¿Todavía están pastoreando? ¿Sí? Eso nos pone a pensar. La posibilidad de que los otros dones quizás también han finalizado. Y no es así. ¿Sí? Entonces Dios está dejando caer de su espíritu fuertemente sobre tu vida. Página 19 hace una comparación de que primero se mueve el apostolado con Jesús. Primero con Jesús, los 12 apóstoles originales fueron testigos oculares, ¿sí? En una óptica muy cercana, ¿sí? Vieron el ministerio terrenal de Jesús, vieron sus obras, la vida, la muerte, la sepultura. Estuvieron con él ahí pegados, ¿verdad? Y la ascensión del Señor Jesucristo. Pudieron ver todo esto porque fueron los originales y se movían con Jesús. Segundo, fue el Espíritu Santo después de la resurrección. ¿Qué sucede? ¿Sí? Dios se apropia, de la gracia apostólica para hacer Él, ¿sí?, a través del Espíritu Santo, quien dé los dones a los hombres. Efesios capítulo 4, versículos 8 al 11, que subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Entonces ya bajo el control de Dios, ¿sí?, bajo el control de Dios, es Dios quien entonces ahora está manejando la gracia apostólica para la iglesia. Para que la iglesia
se active en este movimiento a beneficio de todo el cuerpo de Cristo. El desafío va a ser en ti el poder percibir una óptica de una iglesia que sea el cuerpo de Cristo universal y que unas lo que tú establezcas a esa iglesia universal que sea el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Por el mismo celo que le entra al ser humano en querer armar su propio changarro. ¿Me explico? ¿Sí me explico? ¿Sí lo expliqué de una manera apropiada? Tu desafío muy personal va a ser que vivas una simetría de tu ministerio, ¿sí? A ser parte del cuerpo de Cristo universal. Dicho en otras palabras, ¿sí? Para que todo el cuerpo de Cristo sea edificado y seas parte de esa otra iglesia. Tienes que salir y toparte con otras personas, identificarte de una manera espiritual. Eso es algo hermoso. Me he topado yo gente que ni conozco. Me topé en una ocasión en Fort Lauderdale, Florida, a un haitiano. Y me lo topo. Tráeme una, por favor, mi hermano. Felipe, tráeme una. Me topo a un hermano y cuando lo miro, él estaba negrito. Sí, y yo estoy, ya ven ustedes, rubio y de ojos azules, ¿verdad? Entonces, me topo a este otro negrito haitiano y me le quedé viendo y vente para acá, vente. Y tú eres el negrito y me le quedaba viendo, en serio, y no nos podíamos despegar y nos abrazábamos y nos quedábamos abrazados los dos, bien romántico los dos, y luego nos despegábamos y luego nos quedábamos viendo y no podíamos despegar, nos abrazábamos otra vez. Y eso estábamos como maniáticos viéndonos así, porque ni nos entendíamos. Sé una sola frase en criollo, je suis ce que je suis, que es yo soy el que soy. I am that I am. Je suis ce que je suis. Y es porque tuve que predicarla y no había cierta traducción. Entonces gracias, mi hermano. Sí. Antes que te amarre otra vez. Entonces tienes que salir e identificarte con el cuerpo de Cristo. Eso va a ser uno de los más fuertes desafíos en tu establecimiento apostólico. ¿Sí? Ese es algo, pero es algo que ya a través del desarrollo, para que una persona realmente sea establecida como un apóstol, pues ya, déjame decirte las palabrotas que estoy por decir. Sí, para una persona realmente ser establecido como un apóstol, ya pasaste por la madurez y los desarrollos de todos los otros ministerios. Amén. ¿Sí? En Filipenses capítulo 2, versículo 25, la palabra griega para apóstol se usa en referencia a Epafrodito. ¿Todos conmigo? Dice Filipenses capítulo 2, versículo 25, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. ¿Ok? Los apóstoles, a lo largo de los siglos, vemos una cadena de apóstoles, ¿sí?, proliferando de generación en generación. La única diferencia es que los 12 apóstoles originales fueron escogidos por el mismo Señor Jesucristo, mientras que los que tenemos hoy son escogidos por el Espíritu Santo. Pero vamos a ver quién es este Epafrodito. Filipenses capítulo 2, versículo 25, Pablo se refiere a él como un ministro para mis necesidades. Eso es en clausura, la última parte de esa porción bíblica, y ministrador de mis necesidades, es lo que realmente es el significado de Epafrodito. ¿Sí? Había servido a Pablo en muchas ocasiones. Síganme, voy a contarles esta historia de qué es lo que significa aquí Epafrodito, porque vamos a hablar de lo que es la esencia, el comportamiento, cómo se va a estar comportando una persona que es un apóstol. ¿Sí? Había servido a Pablo en muchas ocasiones, especialmente durante estos periodos críticos que estaba bajo arresto domiciliario en Roma. También le trajo regalos económicos a Pablo de parte de los filipenses durante ese periodo que estaba ahí en el tambo, estaba encerrado, como se menciona en Filipenses 4:18. Bien pudo haber sido un líder en la iglesia de Filipos,
tenemos poca información sobre este hombre, ya que solo se menciona en esta carta a Filipenses. El apóstol Pablo describe a Epafrodito como una persona desinteresada, ¿sí? Que tiene la mente de Cristo, que estima a los demás como superiores a sí mismo. Un apóstol sabe construir a los demás, no a sí mismo. ¿Todos conmigo? Demostró él una abnegación al ofrecerse como voluntario para ir a Roma y ayudar al apóstol Pablo en su momento de necesidad. Entonces se trata todo sobre el bienestar de los demás. ¿Sí? En resumen, voy a hablar del comportamiento entonces de Epafrodito, que estoy hablando del comportamiento del apóstol. Pablo describe a Jesucristo como alguien dispuesto a ser humilde en obediencia a Dios Padre. Y por eso mismo Dios lo exaltará, el nombre de Jesús, por encima de todos los demás. ¿Sí? Algún día, de manera u otra, todas las personas admitirán que Jesucristo es el Señor y se someterán a Él. ¿Pero qué hizo? Primero llegar en humildad. Yo voy al Padre porque el Padre es mayor que yo. Pablo quiere que los creyentes filipenses vivan con contentamiento y unidad, sin quejarse, exigir que otros nos sirvan a nosotros mismos. Se dan instrucciones con respecto a dos visitantes en esta porción bíblica. El primero en realidad es quien entrega la carta a Efesios, Epafrodito, y el otro es Timoteo, el amigo de confianza de Pablo, que él quiere que venga prontamente a visitarlo. Pero la enseñanza aquí en Filipenses 2:25, al explicarnos Epafrodito, es que está hablando del comportamiento que debe tener, como ese comportamiento desinteresado. Y eso sería tener la mente de Cristo. Cuando tus pensamientos son sus pensamientos, sus pensamientos son tus pensamientos, tú deseas edificar a esa otra persona. Amén. Vámonos a página 21, la dimensión apostólica y profética. Los oficios de profeta y apóstol son los dos oficios en el Nuevo Testamento que hablan como los oráculos de Dios. Oráculos de Dios, ¿qué significa eso? Si quieres anotarlo, ¿qué son los oráculos de Dios? Es una expresión divina entregada al hombre. Dios hablando, ¿ok? Una expresión divina que es entregada al hombre. Hablas de parte de Dios. En respuesta a una necesidad. El apóstol, la razón por qué puede afrontar los dilemas de la iglesia, la razón por qué sabe, por qué tiene la capacidad de poder ver los dilemas que la iglesia está sufriendo, es por su misma madurez espiritual y desarrollo como ministro, en que él es el que sabe que tiene que recibir los trancazos, que sabe que es el que va a recibir los golpes. Entonces él puede servir como guía, como una voz de Dios para resolver los dilemas que pueden estar surgiendo dentro de la iglesia. Te doy un ejemplo para mejor entender. Entro a New Jersey, el pastor me dice, el pastor con el que llego allá, me dice: Adrián, estoy sufriendo un fuerte dilema. Quiero pensar yo que es espiritual, pero ayúdame a pegar todo este rompecabezas que se está viviendo aquí. Tengo el dilema de el hombre trabajador que dejó su familia en Guatemala, muchos de Guatemala, en Guatemala, en México, en Centroamérica, donde sea, dejó a su familia allá y aquí vienen a trabajar, está soltero, pero tiene varios años sin su esposa. Tengo en la iglesia también el montón de madres solteras, y como es una zona puertorriqueña y dominicana, pues tienen un cuerpo que estos hombres desearían. Así me lo expresó. Entonces dice, tengo este dilema donde quiere juntar A con B. ¿Todos conmigo? Y tengo este dilema de un montón de coscolinos y coquetas. Entro en la iglesia
Y tengo todo este dilema sexual en el que sí ya se andan metiendo uno con el otro, ya este lo puse en disciplina, ya esta también platiqué con ella y lo niegan porque quieren seguir en sus travesuras y dice, y me ha estado sucediendo una tras otra vez, tras otra. ¿Qué está pasando? Le dije, tienes un dilema del cual tienes que ser el oráculo de Dios hacia tu congregación. Y dices, el dilema es que todo está sucediendo, esto está sucediendo en toda la ciudad. Todas las iglesias están sufriendo de lo mismo. ¿Qué hago? Conferencias por la radio también. Míralo de cara. Incubus y sucubus, los demonios que tienen que ver con la sexualidad, andan metidos aquí en toda esta comunidad, están queriendo destruir la iglesia y te la van a destruir a través de la sexualidad. Entonces tienes que desenmascarar al diablo, hablar enseñanzas desde el púlpito sobre la moralidad. Tienes que hablar enseñanzas sobre cómo funciona el pecado, sobre la amartiología, la doctrina del pecado, cuál es la psicología del pecado, cómo funciona. Tienes que desenmascarar a Satanás y tienes que ser el oráculo de Dios en respuesta a una necesidad. Tienes que servir como guía porque este es el momento. Este año 2025 atacamos fuertemente y lo desenmascaramos cómo funciona Satanás a través del coqueteo, ¿sí? Para poder desenmascararlo y que se largue fuera porque le vamos a quitar la máscara. ¿Sí? Como también puede surgir momentos de estafa en tu congregación. Como también puede surgir momentos de inmoralidad. Entonces, como ministro vas a tener que ser el oráculo de Dios, que tome la iniciativa, ¿sí? De edificar la iglesia. Porque Dios te ha traído a ti madurez a través de tu entrenamiento ministerial que estás recibiendo y vas a tener que ser el que resuelva estos dilemas. Ese es el oráculo de Dios. Una expresión divina entregada al hombre en respuesta a una necesidad muy latente que estás viendo en el medio eclesial. La iglesia necesita mucha edificación, ¿verdad? Y mira, Efesios capítulo 4, versículo 11 y 12 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas, estoy en página 21, y a otros evangelistas, y a otros pastores, y a otros maestros. ¿Para qué? A fin de perfeccionar a los santos, ¿sí? Para la obra del ministerio. Ahí está hablando de los del ministerio quíntuple. ¿Pero qué van a hacer esos? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora, la iglesia necesita mucha edificación, ¿verdad? Mucha unidad de fe, mucho madurar. Ahora te hago la pregunta, ¿ya estamos edificados como el cuerpo de Cristo? ¿Ya estamos en unidad y en fe como deberíamos de estar en madurez también? No. Por lo tanto, como la iglesia todavía no está edificada al punto que debe de estar, el profeta y el apóstol siguen activos entre nosotros. ¿Todos conmigo? ¿Sí? ¿Cómo se ha reemplazado lo que originalmente fue bíblicamente establecido? Página 22. Dice, donde dice corrección del error doctrinal sobre el apostolado. Denominaciones han creado nuevos puestos, nuevos títulos, eso lo sabemos. Ahora ya tenemos director, ejecutivo, presidente, obispo, en algunos casos pastor, etcétera. Obispo, presbítera. Quizás por falta de conocimiento, y ese mismo párrafo te lo va a decir ahí, por falta de funcionamiento apostólico. Pero también admitamos, quizás también por quedarnos cortos en entrenamiento del apostolado. ¿Sí? Por eso mismo tomamos este tipo de cursos para conocer. No estoy queriendo hacer a todos apóstoles y que se llamen apóstoles. No es el enfoque, obvio. Sí, tomamos cursos de misiología y misionología y no estoy queriendo hacer a todos misioneros. No estoy queriendo lanzarlos a todos a comer sesos de mono y anaconda frita. No estoy queriendo lanzarlos a todos allá donde tú vienes, ahí en Colombia, ahí así se los botanean bien sabroso. Sí, pero no necesariamente estoy queriendo lanzar a todos a ese lugar. Así que tomamos múltiples diferentes cursos que caben dentro del sistema de competencias teológico porque tenemos que entrenarte en todas estas áreas. Pero no estoy forzosamente queriendo imponer un apostolado sobre tu vida, porque es todo un proceso de madurez y cruzar por la escuela de Dios. En resumen, esta página te voy a resumir, página 23. Nuestra propia cultura eclesiástica moderna,
y estamos hablando de los nuevos títulos que se le ha dado en la iglesia, en un intento de reemplazar lo que Jesús ya dejó establecido. Nuestra propia cultura eclesiástica moderna intenta innovaciones de dones, creando nuevos y supuestos puestos, ¿sí? Solo para caer en emociones, encantos carismáticos, posiciones atractivas, cuando Jesús ya nos dejó una estructura. ¿Sí? Reemplazarla solo provocaría, disculpen que lo diga tan grosero que se escuche, pobreza espiritual. ¿Sí? Muchas luces y pantallas grandes y LEDs, LCDs y paredes negras no nos acercan al cielo. ¿Sí? Jesús ya tiene moldes que quiere que sigamos. Que el estándar está alto, sí, seguimos el blanco perfecto que es Jesucristo. Que el estándar lo puso muy alto, sí, se puso a él mismo como el blanco perfecto. Que está alto, sí. Pero eso nos ayuda a crecer. Amén. Hablemos sobre el oficio, el don y la unción del apóstol. Pienso que nada más voy a poder cubrir capítulo 2, porque ya me están mirando todos como torta de aguacate. Sí, entonces ahora más vamos a cubrir el capítulo. Y Carrizales hasta los dientes tiene de fuera, mire. Mire. Hablaremos sobre el oficio, el don y la unción del apóstol. El oficio del apóstol. El oficio es un establecimiento divino. Es una posición espiritual. Dado por Dios exclusivamente. Porque su oficio, el propósito de su oficio, es cumplir los planes de Dios en esta tierra. Por eso te digo que el apóstol tiene que posee ya la capacidad de poder ver cuál es la voluntad de Dios para esa vida. Y te ayuda en todos los sentidos a través de su asesoría, su consejería, a que puedas conocer la voluntad de Dios en ti, la voluntad de Dios para ti. Ahí es donde lo utilizas como mayor filtro. Ahí es como lo utilizas para mayor filtro para poder conocer cuando una mentoría es apropiada o cuando una mentoría nada más te quiere para que le estés sirviendo a él. ¿Sí? Es un decreto apostólico. Hablando de decreto apostólico, decretos apostólicos de Apostles' Creed, la mayoría de las organizaciones grandes tienen un decreto apostólico. Si no lo conocen ustedes, Dios les revela al apostolado de la organización cuáles son los rubros o reglamentos o rudimentos que se establecerán como el credo apostólico de esa organización. Y no tiene nada de malo. ¿Sí? Es una determinación de creencias que rigen o que gobiernan lo que creemos dentro de la iglesia. ¿Todos conmigo? Creemos en Dios. Por esta razón y esta razón y esta razón y esta razón. Creemos en el Hijo. Y el Hijo significa esto para nosotros y esto para nosotros. Y creemos en Él así, 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 así. Creemos en su crucifixión. Y esta es la razón por qué creemos en su crucifixión. Si no conoces de decretos y todas esas cosas, busca el sitio web de la universidad y ahí es donde aparecen unos cuantos credos, unas cuantas creencias. Claro, si pongo la palabra, no está como credo, pero está dividido de una manera más atractiva al ojo, ¿verdad? Porque si pongo credo ahí se me van a persinar muchos y van a decir, no, este está haciendo cosas ecuménicas. Pero no es ese, no ese es el punto. El don apostólico, el don del apóstol. Página 26, el don del apóstol. El oficio apostólico era para unos cuantos elegidos, ya lo dijimos. Ese es el oficio. Una persona que va a ser exclusivamente un apóstol. ¿Sí? El don apostólico puede ser algo más grande. Es algo más ilimitado. Tú puedes tener el don apostólico. Porque Dios te puede utilizar en ciertos fragmentos del reino de Dios. ¿Ya? Para poder llevar a cabo ciertas tareas pequeñas que él desee cubrir, territorio a cubrir,
instrucciones de parte de Dios. Te doy un ejemplo. Dios te pone en tu corazón construir o pagar o financiar la construcción de un templo en tu pueblo nativo. No eres un apóstol, pero sí Dios se está moviendo en ti, en un don de apóstol. Ya me explico cómo es el don del apóstol, ¿sí? En ese templo nacerán ministerios. En ese templo practicarán pastores su pastorado. En ese templo se llevarán eventos para la comunidad. En ese evento se van a experimentar sanidades. En ese templo se van a experimentar milagros. En ese templo personas van a ser solidificadas en su fe para que crezcan a ser cristianos maduros y crean sus familias de acuerdo a preceptos bíblicos. ¿Verdad que Dios tenía todo un magisterio creado a través de lo que hizo en ti por simplemente obedecer tu don de apóstol? No eres un apóstol, no te autonombraste apóstol, pero sí el don apostólico se estuvo moviendo en ti. ¿Todos conmigo? Sí puedes operar en ese don apostólico y no ser un apóstol de oficio. Así que alégrate, actívate y entrénate lo más posible. Permiso, ¿pueden haber mujeres apóstoles? Yo no veo la razón por qué no. La mujer nos ha demostrado tener las mismas capacidades o más capacidades que el hombre. Soy un gran creedor. Muchas personas quizás no estarían de acuerdo con las palabras que yo estoy diciendo, con mi punto de vista en cuanto al ministerio femenil, pero mi pastora me ha demostrado que se puede hacer. Mi esposa me ha demostrado que tiene las capacidades y que Dios le habla también primero. Mi madre me ha demostrado un ministerio muy exitoso también. ¿Sí? Mientras que uno se sienta nada más a criticar, mi madre anda muy activa, pastoreando 50. Muy calladita, ha abierto 50 y quién sabe qué tantas iglesias en México. 65 escuelas por todo el país. Este fin de semana estuve en una graduación de Hidalgo de 170 y quién sabe qué tanto alumnos en Hidalgo. Está conectada aquí conmigo a su clase de Villahermosa, Tabasco, porque no pudo ir personalmente con ellos, porque tiene que hacer una graduación muy grande. ¿Sí? Pues sigan criticando, yo sigo creciendo, diría ella. La unción del apóstol, número 3, página 27, es para una tarea asignada. Y esta unción del apóstol es para el apóstol de oficio. ¿Ya? El primero, el que dijimos, el que sí es apóstol de oficio, para emprender tareas divinas. Pone nuevos cimientos. Y cuando digo cimientos no estoy hablando de rebar o de post-tension foundation, no estoy hablando de la fundación, de fundación aquí de cemento, no, estoy hablando de sistemas de discipulado. Pone nuevos cimientos, ¿sí? Establecen iglesias, establecen ministerios. Dios llevando a cabo su plan, confiando al apóstol su voluntad. ¿Sí? Tener la mente de Cristo. Importante un discernimiento espiritual, donde el Espíritu de Dios da instrucciones que lleven a la persona a responsabilidades. Esto solo se logra cuando la persona ha permitido la transformación. Mira, escucha las palabras que voy a decir. Y aquí tenemos todos mucho trabajo que hacer en nuestras propias vidas. Eso solo se logra, que Dios te puede reflejar su voluntad. Eso solo se logra cuando la persona ha permitido la transformación a través de la renovación de tu mente. ¿Sí? Puede ser un grupo de personas que lleven a cabo la tarea. Puede ser un grupo de personas que lleven a cabo, pero a menos que alguien tome la iniciativa de hacerlo, entonces se va a llevar a cabo. Ustedes vieron el evento que tuve en India con los niños. Y ustedes saben cuántos niños manejamos en India, en nuestro Vacation Bible School. La escuela bíblica de vacaciones de India es 1 millón. 1 millón de personas, de niños. Ese tamaño está nuestro Vacation Bible School en India. Todo es que tuve allá solamente puede cubrir 275,000 niños. Anoche mi madre mandó una ofrenda para allá para poder ayudar
mandó 700 y algo dólares, y eso ayuda, 700 y algo dólares le da el material de estudio a 150,000 niños. Ya, es algo asombroso lo que se puede hacer en este lugar, ¿sí? Pero estas energías divinas dentro de la unción apostólico es lo que lleva a la persona más allá de limitaciones humanas o naturales. Anota por favor el proceso sobre, o puedes anotar aquí un proceso sobre cómo pudieras entonces recibir estas instrucciones de Dios, porque los veo algunos medio perdidos, me están mirando como perdidos, como, pero ¿cómo voy a recibir entonces estas instrucciones? Número 1, y muchos de ustedes han estado aquí o te puedes identificar con lo que voy a decir. Número 1, empieza con una carga en tu espíritu. Hay una carga en tu espíritu. ¿Te acuerdas, José, cuando te reuniste conmigo y me expresaste como 2, 3 cargas que tú traías dentro de ti? ¿Sí? Es like a burden. Exacto. Estás inquieto, tienes una incomodidad, ¿sí? Pero a tu mente se te viene algún proyecto, alguna ciudad, algún lugar, alguna persona. Es una incomodidad, una carga espiritual que tu vida lo siente. ¿Lo han sentido algunos de ustedes? Ok, perfecto. ¿Qué sigue de ahí? Lo que sigue es, su palabra no se aparta de tu boca. La palabra de Dios es tan poderosa que sabe transformar tu pensar. En otras palabras, quien nunca estudia la Biblia, nunca podrá llevar a cabo proyectos divinos. Solo la palabra de Dios te va a hablar. ¿Sí? Tienes que estar en un sistema estructurado. Tienes que estar en una escuela bíblica, una universidad, estudiar la palabra de Dios, para que estés metiéndote palabra de Dios, que es el elemento que Dios va a utilizar dentro de ti para poder darte las instrucciones. ¿Me explico? Sí. Número 3, meditas en su palabra para que tu inquietud entre en sintonía con las instrucciones de Dios. ¿Sí? Para que tu inquietud, esa carga que tenías en punto número 1, entre en una sintonía. Mira mis manos, por favor. Entre en una sintonía. ¿Ya? Con las instrucciones de Dios. Y número 4, obediencia, plan de acción. Obediencia y plan de acción. Marcas distintivas, capítulo 3, algunas características del apóstol, página 29, características de ese oficio: madurez, comprensión del gobierno de la iglesia, es un iniciador, constructor de iglesias, uno llamado a establecer el orden de la iglesia universal, uno a través del cual operan los dones de poder del Espíritu, especialmente la obra de los milagros y la fe. Comisión, página 30. ¿Qué es comisión? Comisión es un cometido, un mandato, un encargo, una ejecución. La comisión de Jesús fue entregarse totalmente. Entonces la comisión del apóstol es una entrega de su vida. La primera comisión la tuvo Jesucristo. Pablo describe a Cristo como el gran apóstol, que es el enviado por Dios. Luego los primeros apóstoles fueron enviados por Cristo. Jesucristo fue enviado a morir por nosotros, a sufrir para que otros tengan vida. Por lo tanto, el apostolado va a ser sufrido. El apostolado va a ser entrega de uno mismo. En ningún momento es para que te sirvan. Tu comisión, tu encargo, tu ejecución es la misión. Es para la misión que Dios quiere lograr a beneficio de los que Dios quiere beneficiar. Nunca se trató de ti. Hechos capítulo 13, versículo 4 en página 30 y 31 mero arriba. Y ellos, siendo enviados por el Espíritu Santo, partieron. ¿Sí? Todo el mundo quiere ser enviado, con gastos pagados, con todas las comodidades, que se trate de ti. ¿Sí? Estos apóstoles fueron enviados a entregarse totalmente a la humanidad.
La habilidad de mostrar señales, prodigios y obras poderosas. Página 31. Jesucristo hizo 37 milagros. ¿Ok? Dios traerá nuevas olas de señales y prodigios en tu ministerio. Sanidades, milagros, crecimiento, intervenciones sobrenaturales a familias. ¿Qué es señales y prodigios? Si no sabes definirlo, es cualquier acontecimiento o experiencia que demuestren el poder de Dios. Sí, tengo tantas vivencias que Dios nos ha permitido vivir, que me ha permitido poder hasta ministrar a musulmanes, porque estaba queriendo comparar un fulano a Dios en un avión, tenía que aguantarlo por 20, quién sabe qué tantas horas en un avión, y él quería comparar su Dios contra mi Dios, porque le dije a lo que me dedicaba, y cada que él me sacaba un elemento de un título o un puesto de Alá, yo dijo, vamos a hablar entonces de sanador. Ok, le expliqué cuando Dios me tiró en el hospital y que yo viví lo que experimenté en cuanto a sanador. Que él es proveedor. Vamos a hablar de ese elemento. Él me dijo su teoría de su libro. Yo le dije una vivencia de cómo vivía una vida precaria, pero Dios entonces me pudo suplir. Así. Y así estuvo hablando por horas, diciéndome un elemento, y después de cierto tiempo él se dio cuenta que estaba sucediendo. Después de cierto tiempo él voltea a verme y me dice, espérate, yo nada más te estoy dando aquí teoría, yo te estoy aventando una porción de mi libro, tú me estás diciendo algo que él ha hecho en ti. Le dije, exactamente, porque el mío está vivo. ¿Sí? El mío está vivo, el mío verdaderamente se mueve, existe, tú nada más tienes un libro. Y agarró su cobija y me dice, good night. Ya, ¿qué otra defensa podía tener el árabe ese? Sí, good night, se tapó. ¿Para qué o por qué señales, prodigios y obras poderosas? ¿Por qué? ¿Para qué? Para la autenticidad del evangelio. Dios usa, Dios sigue usando, seguirá usando señales para atraer a la gente a escuchar el evangelio. De eso trata este capítulo. Para proporcionar prueba del poder y la autenticidad del evangelio. Para ayudar a llevar a la gente a la fe en el evangelio. Jesús dijo, si no ven señales y prodigios, no creerán. Juan 4:48. ¿Sí? Revelación, comunicación sobrenatural de verdades. Profundidad de la revelación, página 32. ¿Qué es la revelación? Una comunicación sobrenatural de verdades, comprendidas en la mente del apóstol. Por lo tanto, puedes compartir estos mensajes, inspirando a los demás a seguir el plan. ¿Sí? Capacidad de descifrar lo profundo y explicarlo de manera entendible. La revelación es la llave maestra para desbloquear la comisión apostólica. Aleluya. Es una guía divina y la iglesia depende de la revelación para su mantenimiento continuo. Te voy a hacer una pregunta. ¿Cuál empresario va a agarrar una empresa? Va a abrir, la va a invertir, va a trabajar en ella, le va a meter dinero, le va a meter billete, compra máquinas, compra edificio. Y después de haber invertido todo en su empresa, la deja, la abandona. ¿Cuál empresario va a hacer eso? Eso es Dios con su iglesia. Por eso te ocupa a ti, porque Dios le da mantenimiento a su iglesia. Esa es la revelación, esa es la profecía, ese es el apostolado moviéndose dentro de la iglesia. Y Dios te utiliza a ti para darle mantenimiento en lo que Él tanto invirtió. ¿Qué tanto invirtió? La vida y la sangre de su Hijo. No la va a abandonar. Pero os hago saber, hermanos, que el evangelio ha sido predicado por mí, no es según hombre, porque yo no lo recibí ni me lo enseñaron, sino por revelación de Jesucristo. La iglesia está edificada, página 33, la iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. ¿Todos conmigo? Se entiende que un apóstol parece ser un arquitecto maestro, actúa como un arquitecto maestro, y no me refiero a una construcción física de edificios o de templos, ¿sí? Sino una construcción de tareas divinas.
quiero que te vayas de esta clase, ¿sí? Quiero que te vayas de esta clase pensando, Padre, ¿cuál es mi siguiente tarea? Padre, dame instrucciones que yo pueda comprender. Si estás vivo el día de hoy, y se los he dicho en clases anteriores, si no te moriste en la pandemia es porque todavía no acabas con lo que Dios te trajo a hacer. ¿Sí? Porque la pandemia se puede explicar fácil. La pandemia es Dios ya acabó y Dios ya se llevó los que ya terminaron. Y Dios se llevó a mi papá durante la pandemia y nos quedamos satisfechos, mi mamá y yo, porque Dios ya se había servido de esa vida y Dios ya había hecho lo que iba a hacer con esa vida. Pero si todavía estás vivo el día de hoy, todavía no acabas con lo que Dios te trajo a hacer. Quiero que te vayas de aquí preguntando, Padre, ¿cuál es mi siguiente tarea a llevar a cabo? Amén. Claro, ya les dije, la iglesia edificada sobre el fundamento de los apóstoles, pero ellos fijaron bases, fueron pioneros, estableciendo iglesias. Quiero que notes algo en lo que estoy diciendo aquí. Dije estableciendo iglesias, no dije comprando edificios. We're not in the real estate business. No estamos en el negocio de bienes raíces. ¿Sí? Te pones a fincar templos, necesitas escobas, limpieza, Pine-Sol, toilet paper. No me meto en todo eso. That's too much. ¿Verdad? El establecimiento de iglesias. Establecer iglesias que estén en la simetría de la iglesia de Cristo. Amén. Página 34. Por Pablo, primero mencionado el apostolado, por lo tanto, el apóstol tendrá capacidad de todos los dones ministeriales. Página 34, a unos los constituyó apóstoles, a otros profetas. Bueno, ahí ustedes lo pueden leer. ¿Sí? El apóstol hace los 5 por su trayectoria y su madurez. Tú tienes que ver proyectos de cómo se transforman vidas. Hay cosas que ni quisiera decir durante la grabación, pero Dios está metiendo la palabra, transformando vidas, porque recibes instrucciones de cómo no meterte en the real estate business. No estamos en el negocio de bienes raíces, estamos en el negocio de transformar vidas. Aleluya. Porque tienes que hacer un impacto en tu generación. ¿Sí? Padre, te agradezco esta tarde porque le has hablado a tus hijos, que les has ministrado de una manera especial. Te agradezco, papá, porque nos has hablado de una manera muy directa, porque nos has instruido, Padre, en tu palabra, porque lo que deseamos, Padre, a través de este estudio es, si no nos establecemos como apostolado, que eso simplemente sería un título más para nosotros, Padre. Lo que queremos es ser obediente a tu palabra, movernos en nuevos ámbitos, movernos en nuevas ramas en las cuales tú tienes para nosotros preparado para movernos en nuestra generación. Padre, harás un impacto en nuestra generación en múltiples facetas, en múltiples lugares. Padre, te queremos decir que no solamente queremos dar ofrenda, sino nosotros somos la ofrenda. Nosotros queremos entregarnos del todo a tu reino, Padre, para que te sirvas de nosotros, abrir nuevas congregaciones. Entrénanos en las áreas, Padre, que quieres entrenarnos, pero también perfecciona las áreas que necesitan atención. Padre, venimos a ti llenos de pecado, llenos de limitaciones. Venimos a ti, Padre, llenos de malos pensamientos, porque este mundo nos ha programado de una manera errónea, Padre, pero sabemos que en ti podemos encontrar respuestas, en ti podemos encontrar soluciones. Permítenos, Padre, aprovechar esta Navidad para traer almas, Padre, a nuestras iglesias, utilizarlo como un pretexto para que nuevas almas escuchen de tu salvación, de ese regalo que tú nos diste, Dios, que nos dices a través de Jesucristo. Lanzo a tus hijos a su propósito, lanzo a tus hijos, Padre, a lo que tú quieres hacer en sus vidas. Los lanzo, Padre, para que ellos abran sus bocas en esta Navidad, en sus mesas. Ellos sentarán nuevas familias y ellos hablarán de tu palabra. Ellos darán confirmación profética, papá, a través de sus labios. Usa sus labios, Padre, tanto en sus congregaciones como en sus hogares, Padre, para poder hablar a tus hijos y a tu generación. Ahora declaro paz, tranquilidad, serenidad, sobre todo amor en tus hijos. En el nombre de Jesús te pido y te agradezco, papá. Amén
Amén. Mis amados hermanos, soy el doctor Adrián Ángel de la Universidad Teológica de Dayspring. Les amo. Nos comunicamos después. Finalizamos nuestra segunda parte de la misión apostólica de la iglesia. Me estaré coordinando con los directores de Perú, de Chile, de Venezuela, para poder cubrir esta próxima semana la siguiente parte. Dios les bendiga. Hasta pronto. Dios me los bendiga. Les amamos.